Un aplauso a Fiamma de la casa. Bienvenida, hola. Bienvenida, Fiamma. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Cerveza, acá se ¿Todo lleva bien? cerveza. ¿Cómo se llama esta planta? No tiene Fiamma. nombre. Ese Sí, pa ¿cómo de se San llama Jorge. esta planta? ¿La tenés? Ni idea. ¿No sos de la planta? No. No te gusta, está muy bien. Poné una canción de la planta. Ah. Bueno, Fiamma, bienvenida. Muchísimas ¿Cómo gracias están? por venir, por estar. Sexóloga tú. Sexóloga, médica sexóloga. ¿Qué onda esa Opa. carrera? ¿Cuándo se te despertó? En realidad siempre supe que quería estar vinculada a la sexualidad. Nunca supe bien cómo, pero bueno, nada, una vez que hice medicina, me empecé a especializar por el lado de la sexología. Me formé en la Sociedad Uruguaya de Sexología y bueno, cuando quise ver arranqué O sea que con se hace- redes y... Se hace toda la carrera de medicina y después es Sí, un área se puede específica. hacer por psicología también. Ahí O sea, va. puede ser psicólogo, sexólogo o médico o médica sexólogo. ¿Y cuál es, o sea, grandes rasgos, ¿no? Porque me imagino que hay muchísima diferencia, pero ¿cuál es la diferencia entre la rama psicológica y la rama médica? Bueno, tiene cosas en común que tiene que ver con, bueno, cambiar la dinámica de la persona, de cómo mantiene relaciones sexuales, de cómo se vincula con la sexualidad, de trabajar en lo que nosotros le llamamos la erotofilia, que es como, bueno, amigarse con el erotismo. Pero bueno, el aspecto médico trata todo lo que son más vinculado a patologías, y bueno, tratamientos hormonales, tratamientos de, yo qué sé, disfunción eréctil, todo ese lado. Y la psicología aborda todo el aspecto psicológico que tiene muchísimo más que ver, les diría yo, que bueno, cómo influye eso sobre la sexualidad. La cabecita. Sí. Entonces ahora vas a estudiar psicología. Lo pensé, lo Sí. pensé, me re gusta. Y lo que pasa es que por más que la persona tenga un problema médico, lo psicológico siempre está en la Claro. vuelta. Claro, o sea, siempre. el impacto de un diagnóstico, el impacto de una disfunción con una pareja, son cosas que lo psicológico siempre está afectado. Entonces, complementa un montón. ¿Quién dice? Sí, obvio. Algún día. Es Estudiar muy para interesante. siempre. Y bueno, sí, también. Uno nunca deja de ser estudiante, ¿no? Sin ¿verdad? duda. Qué lindo lo que están diciendo. Igual se aburre un momento, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que todo suma, está bueno. También está bueno tener pausas, sí, eso también. Bien. Completamente. Pero yo creo que, por ejemplo, es algo que me complementaría un montón. Vamos a ver. Bien, buenísimo. Me gusta, ¿eh? Bueno, Fiamma, ¿qué nos trajiste? Bueno, hoy vamos a hablar un poco, y justamente hablando de esto psicológico que influye un montón, de lo que tiene que ver con sexualidad y deportes de elite. ¿Tá? De cómo afecta, digamos, qué mitos hay, qué creencias hay. Tiene que ver un poco como con eso. ¿Qué es lo que, si les pregunto así a ustedes, qué es lo que les suena si yo les digo sexualidad y elite? Y yo, el ejemplo que deportes. te puedo traer, algún entrenador vieja escuela que le dice a sus jugadores antes del partido, Claro. abajo. Now. Si pasa algo, vos abajo, no te me esfuerces, O más vale estar con toda la... la leche. Claro. Ahí, Eli. Yo soy Así. mujer, no lo puedo decir. Ah. Con toda la Más vale atención. estar con toda la... Qué bien, no muestres la marca. Bien. Bueno, está, yo un poco como esos mitos, como que está eso, a mí, ¿Cómo al eso? menos en Sí, la cabeza. En tal mi vez... cabeza. o no, o tal vez todo lo contrario. Capaz que por ahí uno piensa que o también por el Descargar hecho tensión. de pensar de que los deportistas de élite, al tener una vida pública y ser personas famosas y ser personas reconocidas, y tal vez tienen una vida sexual bastante más activa que una persona común y corriente, por así decirle, en el caso de que estén solteros o no solteros, ¿no? Sí, ¿Verdad? Porque no, bueno, otra la infidelidad cosa. existe en todos lados. Por Hay, supuesto. hay DTs de vieja escuela que piden que se casen jóvenes para eso mismo, ¿no? Para no tener una actividad sexual muy, Por favor. muy grande. Muy digamos, activa. muy y además activa. está acá, tipo, desde la banalidad donde Lindo, estamos vale. hablando, no estamos, o sea, estamos como yéndolo mucho, me parece, como al COVID en realidad, y capaz que como mucho más global. Ujú. No, igual me quedé pensando en eso que dijiste de director vieja escuela o DT vieja escuela. ¿Te parece sí tan vieja escuela? ¿No hay concentraciones todavía? ¿Para qué es la bueno. concentración? Es verdad, y bueno, Es sí. verdad. O sea, las concentraciones, claro. Evitan el contacto con su entorno, o sea, más allá del sexo también, de comer mal, dormir mal, O sea, ¿no? El descanso evitás es fundamental. Evitás cosas que están buenas en el concepto de entrenamiento invisible, pero sí, obviamente también está el concepto de concentración. Sí, ¿verdad? Mirá. Se sigue usando la concentración Totalmente. en realidad, sobre todo en los jugadores de fútbol profesionales. Sí, ya que el término, concentración, Sí, bueno, implica. que es referente a alejarse, separarse del grupo familiar, concentrar con el equipo, pero en realidad el objetivo básicamente tiene que ver con mantener relaciones.
Entonces, bueno, nada, me puse a indagar un poco a ver de dónde venía todo esto y descubrí que viene de la antigua Grecia, de cuando empezaron los Juegos Olímpicos. Mirá qué loco. La Villa Olímpica es brava. Sí, bueno, no sé si se acuerdan hace un par de años. Que No, ¿cuándo ponen fueron los Juegos Olímpicos? camas de cartón para evitar las Eso, relaciones sexuales. camas de cartón. París 2024. Ahí va, que salieron por todos lados las camas esas que eran como para que no sonaran, para que no se pudieran mover. Y bueno, eran como camas antisexo, digamos, buscando eso, que los jugadores olímpicos no se distrajeran. Y bueno, me puse a pensar un poco de dónde viene todo esto y básicamente está como más ligado a lo masculino, o sea, a lo que son los varones por un tema de testosterona. Se cree que la Ahí, testosterona... mirá, está la camita. Ahí va, tal ¿Qué cual. hijos de la madre? ¿Cómo le van a dar esa cama? Lo incómodo que debe Sí, ser dormir cuerpo. ahí siendo un jugador que estás poniendo el cuerpo todo el tiempo. Imagínate o Michael en Phelps una- con sí. los gramos de músculo que debe tener en el cuerpo. Bueno, viste miren que eso. Tal los cual. jugadores de la NBA que fueron a representar a Estados Unidos en básquetbol se quedaban Sí, en un crucero. En un crucero, o sea, evitaron todo esto. Primero No. que no entran en esa cama. No, ¿Dónde lo vas? entran. Igual también con esa cama estamos pensando en acto sexual coital, es decir, de, Sí, claro. de penetración. Obvio. Todas las Todo prácticas el relajo sexuales que que se se pueda pueden hacer. hacer en esas camas quedan por Claro. fuera, ¿no? Hasta Sí, la total. masturbación. Sin Sí, duda. claro. Sin duda. Pero bueno, va como por ahí por la creencia de que la testosterona está vinculada como a la fuerza, al rendimiento. Entonces había como un concepto de que si yo guardo esa testosterona no eyaculando, voy a poder rendir más o rendir mejor. Entonces, bueno, esto vino de ahí. Después Mito hubo- o realidad eso, Fiamma. Mito. Bien. Mito. Burrada. Mito. Ahora les cuento Tomá. un poco. Pero sí, la realidad es que no hay que ahorrar ni gastar eyaculaciones para guardar la testosterona. Viste, Pero para bueno, vos, viene Barney. como un poco ahí. Después tuvo un boxeador, Mohamed Ali, que también hacía eso de no eyacular porque creía que le daba como más frustración el no tener sexo y eso lo hacía más agresivo. Y bueno, de ahí hasta ahora se empezó a perpetuar todo esto de que tiene que ver con, bueno, nada, si no tengo sexo voy a rendir mejor. Y hablando un poco de lo psicológico, ¿hasta qué punto pensaba yo impacta esto psicológico en decir, yo si tengo sexo rindo mal? Y bueno, capaz que los psicólogos deportivos nos pueden decir mejor cuánto influye eso realmente en el juego, ¿no? El pensar que si yo voy a rendir mal, después efectivamente probablemente voy a hacerlo, rinda mal, claro. pero por mi creencia, no por haber tenido sexo. No, y además también el hecho de depositar, incluso en el caso de la mayor parte de los deportistas hombres, depositar en la mujer la culpa del mal rendimiento y no asumirla como propia, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, la otra creencia también tenía que ver con el guardar energía. Porque se estima que había un gasto de energía grande al tener sexo, que bueno, se podía como guardar para el rendimiento después en el deporte. Y nada, la realidad es que es mito también, porque una actividad sexual nos puede gastar entre 25 y 50 calorías, que es equivalente a subir 2 pisos por escalera. Entonces, en realidad, si yo tengo sexo la noche anterior, tengo más tiempo de Yo pensé que sobra iba a adelgazar. para recuperarme y poder después rendir bien. Claro. Mirá. Igual hay una cuestión ahí que vos decís de la cabeza que también tiene que ver, me imagino, con que si uno piensa que también en lo sexual le va mal, ¿no? Es como lo mismo que en lo deportivo. O sea, es hacerte la cabeza. Si te haces la cabeza que no va a funcionar, no funciona. Sí, tal cual. Yo sigo a un psicólogo deportivo re famoso, creo que es argentino, que cuenta que bueno que él trabaja con deportistas en cuanto a sus pensamientos durante el juego, la competencia, lo que estén haciendo, porque eso determina, de repente él decía que el hombro lo pongas 2 centímetros más abajo y eso, por ejemplo, a un tenista le cambia el golpe. La dirección de la pelota, todo. la dirección, y eso se puede controlar también con los pensamientos, la postura, la fuerza, la velocidad, todo eso. Entonces, sin duda, si Claro. yo pienso, estuve todo el día pensando, ayer tuve sexo, me va a ir mal, y probablemente después eso se pueda Claro. traducir en mi rendimiento. Qué increíble eso del cuerpo. Claro, uno quizás no sé, está afligido, triste, lo que sea, tiene como una posición distinta en su cuerpo y eso hace que sea un menor rendimiento en su disciplina. Claro, capaz que vos acá que trabajas en la radio así para adelante no te das cuenta, pero a un Claro. tenista probablemente le cambie el resultado, ¿no? Y Para mirando que se a. calenta. O sea, como. Porque recién lo que planteaste que son creencias o mitos que en realidad no son acordes, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo lo ves vos desde tu expertise? Y yo creo que también depende de la persona. Hay personas que te dicen, no, a mí tener sexo capaz que me estresa o me distrae o lo que sea, y hay otra persona que incluso le funciona como vía de escape.
¿no? Pasa en la vida diaria. Hay personas que el estrés laboral, por ejemplo, es un motivo para potenciar el deseo y llegan a su casa y quieren tener relaciones. Y hay otras que tuvieron un día horrible y no quiero saber de nada y no me vayas a insinuar tener relaciones porque no estoy ni ahí. Entonces creo que en el deporte esto es lo mismo. Quizás hay personas que les pueda resultar estresante y a otras que les libere. Sobre todo también pensando en el contexto de estrés que maneja un jugador o una jugadora de elite, ¿no? Sí, claro. Como bueno. Pero yo creo eso, que tendría que ser como a libre decisión de cada uno según lo que le haga mejor. Sí, claro. Ahora es que me hace cuestionarme muchas cosas. También el hecho de ponerle... Tendría que ser un sexo restringido por mismo ponerle, te pones a pensar a una persona justo ahora en la Villa Olímpica, te llegás a lesionar por H o por B, ¿no? Teniendo sexo y al otro día esperaste 5 años para correr una carrera y que te salga algo mal por eso, decís, bueno, viaje, puede ser. ¿no? Esa capaz que es una variable a considerar también. Pero bueno, me parece que estaría bueno que la persona tomara esa decisión en base a Sí, su a propia la libertad, voluntad, no claro. que sea una cuestión de restricción que venga de afuera. Y ahora poner que la psicología en el deporte se está metiendo bastante en el mundo, hay cada vez más psicólogos deportivos, es un tema que está arriba de la mesa. ¿Cree que la sexualidad está por ese camino o todavía falta muchísimo, ni siquiera es algo que veas de que por ahí los deportistas y las deportistas se están interesando en el tema? Yo creo que está tan arraigada la creencia de que es malo que no sé si hay como espacio para... cuestiona. Sí, yo creo que sí. Sobre todo también en los competidores que se miden mucho los niveles de testosterona y todo eso, creo que está como muy arraigado esto de perder testosterona, entonces pierdo fuerza, pierdo deseo, pierdo agresividad. Creo que está como muy arraigado. Pero bueno, en realidad hubo... trabajos científicos que demostraron que la testosterona ni se ahorra, ni se gasta, ni hay una cuestión de la sexualidad que la pueda regular, sino que tiene que ver con el ejercicio, con el estrés, con el descanso, con la edad, o sea, con otros factores que sí son modificables que no tienen que ver con eyacular o no eyacular. Claro, y esas presiones también los pueden llevar en algún momento a empezar con el consumo prematuro de, no sé, de La ciertos pornografía, medicamentos, ¿no? Para poder, no sé, para poder lograr una... vos claro, Claro, porque claro, uno se lograr más hace tanto testosterona. uno se hace tanto la cabeza en esa situación que quizás le empieza a generar problemas y ahí empieza como el consumo avanzado de ciertas píldoras, ¿no? Para tener un mejor desempeño sexual y ahí también es como que se arma toda una bola, ¿no? ¿Vos decís de inyectarse testosterona o, por ejemplo, no, de tomar medicación para la pastillas, erección? Sí, para la erección, Sí, bueno, dentro de los Que lo que tiene son que ver, jugadores sí, o que se usa mucho. deportistas, hay un consumo muy importante, pero Mirá. tiene que ver, no sé si tanto con el tema de testosterona, sino más bien con el tema de que tienen diferentes parejas sexuales. Ajá. Y eso, como están también sometidos a mucho estrés, bueno, hay algo que se llama ansiedad. Tienen que rendir. ¿Ansiedad Exacto, qué? ansiedad por desempeño se llama, que es esta cuestión de como que, yo digo, siempre el varón va como un casting a tener sexo, porque se va a evaluar su Masculinidad. tamaño, su erección, cuánto dura, o sea, va como a un casting a tener que rendir cuentas de cómo va a ser su performance. Claro. Y cuando algo de esto no pasa, genera mucha frustración, puede generar alguna alteración de la erección y eso perpetúa todo. Empieza como una bola de nieve que empieza como a pensar todo el tiempo en eso. Y bueno, cuando la persona tiene parejas sexuales diferentes, esta presión está como aumentada. Claro, y además también el hecho, todo lo que conlleva como el hecho de que te consideren tal vez un deportista de elite como una estrella, como Exacto. está. Ese Vos tipo sos de, que tenés que hacer ese todo tipo bien. de Claro. medicación sale en el dopaje. No, ¿Sabemos? creo que no la buscan, no. ¿No? En el dopaje creo que buscan drogas ilegales, digamos. Bueno, dentro de las legales también alcohol, marihuana, pero no, lo que tiene que ver con proerectógenos le llamamos nosotros, no. Claro, a mí me llama la atención si la masturbación estará también incluida en esa lista negra de los que no hacer antes de un partido. Y bueno, debe estar también porque en realidad Claro. estás eyaculando, digo como varón, ¿no? Sí, claro, Pero claro. bueno, hay un movimiento, no sé si lo conocen, que se llama NoFap. No. Que tiene ni que ver idea. con eso, como que no tiene que ver en este caso con jugadores propiamente dichos ni deportistas de alto impacto, sino que tiene que ver con una cuestión social de esta creencia de que la testosterona la puedes guardar y conservar y que te agarre bien. Entonces hay como un movimiento que en realidad lo que promueve es eso, de que no te masturbes nunca, en ningún contexto, como que es dañino para la salud. Por eso se llama NoFap. Burrada total. Muy ¿no? criptobro me suena. Y tiene que ver con eso de, bueno, de guardar tu energía. Capaz que hay una cuestión también espiritual de fondo que, bueno, Sí. ahí obviamente Más de es rutina, de respetable. costumbre, como más de hábito del Exacto. deportista.
Sí. O religiosa también, ¿no? Sí, no va ligado Quizás. tanto a la religión, sino capaz que más a lo energético. Bien. Que bueno, obviamente ahí las creencias de cada uno y de cada una Ajá. son respetables. Pero ya les digo, no hay nada que haya Hay garantizado. un estudio científico que plantea eso. Che, me quedé pensando, ¿no? Que hablabas esto de ir al casting de cuando vas a tener relaciones desde el punto de vista como del hombre, ¿no? ¿Qué recomendación podés dar? Bueno, les diría... ¿Qué me recomendás? Les Hablame. diría no estresarse o no ponerse ansioso, pero es como muy amplio, ¿no? Pero bueno, capaz que creo que lo fundamental es entender que no somos robots, que nos puede pasar no tener una erección, no llegar a un orgasmo, eyacular rápido, o sea, son cosas que está dentro del abanico de posibilidades, que suceda una sola vez o veces espaciadas, no es diagnóstico de nada, no es motivo de preocupación. Y también entender que no se precisa el pene ni la penetración, si hablamos de personas heterosexuales, para disfrutar. O sea, que el acto sexual es mucho más que penetrar, mucho más que el tamaño del pene, mucho más que cuánto dura la eyaculación, sino que la gracia es divertirse, pasar bien, disfrutar. ¿Y dónde educamos eso? ¿Cómo nos educamos? Siguiéndome a mí. Eso. Y bueno, nada, desenchufándonos un poco de la pornografía. Que bueno, la pornografía también ¿Qué pasa ahí? es como un gran modelo de lo que no tenemos que creer. Porque básicamente es como la única educación sexual que tenemos. Crecemos creyendo que así se tienen relaciones sexuales y después cuando nos vinculamos sexualmente con alguien es como que queremos reproducir eso exacto. Y bueno, no hay que perder de vista eso, que la pornografía es una fantasía y que la dinámica de la sexualidad es muy amplia. Y está recontra instalada además, ¿no? Y sí, lo que pasa que generalmente las personas no tienen otra fuente de educación sexual Sí, que claro. no sea esa. Entonces es eso. Uno cuando ve una película de terror puede distinguir de, bueno, son actores, son actrices, hay un arnés que los cuelga. Pero en la pornografía es más difícil distinguir eso. Claro. O sea, uno cree que esos son todos los cuerpos que existen, que así se tienen que ver los genitales, que ese es el tamaño del pene promedio, que eso es lo que tiene que durar un coito. Y después, obviamente, cuando uno va al encuentro sexual y se encuentra con algo que es diferente, dice, pucha, estoy mal. Y con respecto, porque es algo que yo me cuestioné siempre, que es poner tipo, en las escuelas vos tenés educación sexual, pero tenés en escuela o en tercero liceo, y tenés como, claro, con lo que tenés historia del Uruguay, capaz que no te acordás nada. O sea, a lo que voy es, ¿hay un momento para vos que sea mejor educar sexualmente a la gente? Porque capaz que es muy temprana la edad a la que se arranca a educar a los niños y a las niñas, tipo, del sexo. ¿No es más conveniente hacerlo tal vez en sexto liceo, quinto liceo, por ahí que... Bueno, uno de mis trabajos es dar educación sexual en quinto y sexto escuela. He dado desde más chiquitos, desde cuarto, quinto, hasta 4 años más o menos he empezado. Pasa que, claro, la gente tiene la concepción de que la educación sexual es ir a hablar Claro, del sexo y sí, penetración y coito. Y en realidad hay otro montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad, como por ejemplo el permiso, la intimidad, el consentimiento, todas esas cosas. Claro. Y todo eso, Sí. llamar a los genitales por su nombre. Mi sobrina tiene 2 años y desde que le empezaron a limpiar la cola le piden permiso para poder hacerlo sus padres. Ahí va. Que es parte de la educación sexual, ¿no? Exacto. Decir cuáles son tus límites, los límites de tu cuerpo, aprenderlo, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, está bueno eso que decís. ¿Y solo en la escuela o hay más allá? O sea, ¿hay en el liceo? En liceos hay, sí, creo que está como un poco más asociado, pero bueno, básicamente siempre es como el taller puntual que va con la banana y el preservativo en el liceo. Y capaz que es algo como más jocoso y no algo que quizás te quede como para siempre, ¿no? Y una Creo que habría que pregunta, tener más constancia. Entre medio, ¿depende de cada institución o es obligatorio? No, en Uruguay, o sea, tenemos un artículo dentro de una ley, pero la realidad es que no hay mucha gente tampoco que se anime como docente, por ejemplo, a poder hablar de sexualidad, porque Claro. es algo que genera también mucha... Eso, Sí. hay un tabú Y gigante. hay un mucha tabú. sensibilidad, porque claro, yo soy sexóloga, trabajo en una institución, en un colegio, y es como, ay, le va a hablar de juguetes sexuales a mis Ah, hijos, ¿no? claro, Como esta claro, cosa claro, de yo completamente. quiero decir No los- que les cuento No me a los mis hijos. incentives, che. Exacto, también esa creencia que va como, bueno, yo si hablo de sexualidad los voy a estar motivando. Entonces Sí. es un tema que genera muchas sensibilidades y bueno, mientras no haya ley, en realidad tampoco hay mucho de dónde ¿De qué agarrarse. ¿no? ¿Cuántos Todavía años te tenés, perdón? 32. Desde que empezaste, ¿has notado un cambio con respecto al tema? En mis alumnos sí, totalmente. Qué bueno. Totalmente. Me encanta aparte, porque a veces los veo en quinto y los vuelvo a ver en sexto. Yo voy todas las semanas. Y cuando yo decía vulva, pene, Ja, ja, masturbación, jiji. era ja, caras tapadas, todo. Y ya al año siguiente es, hoy vamos a hablar de la vulva, hoy vamos a hablar de Ah, masturbación. qué Es como bueno. que a veces sale de ellos y me encanta. O cosas que me cuentan también, ¿no? Todo lo que tiene que ver la educación sexual para la prevención de abusos. Claro.
es un tema que es importante. ¿Y hay alguna pregunta que todavía te sorprenda que te la sigan haciendo? Bueno, lo que más Pero no me solamente preguntan... niños o adultos, ¿no? Porque imagino capaz que hay una pregunta recurrente y vos decís, ¿en serio me están preguntando esto? Bueno, si te tuviera que decir dos, te diría que en niños lo que más me sorprende es cómo preguntan por qué los preservativos tienen sabores. Es impresionante. ¿En serio? Porque ellos van y lo ven, se ve que en la estación de servicio, en el Claro. súper o algo, y les genera intriga. Eso es lo que más me preguntan los niños. Y los adultos, lo que más, no sé si es como que me preguntan, sino que es más como una angustia o un problema, sobre todo en las mujeres que no pueden llegar al orgasmo por penetración. Y hay como una concepción ahí de que si no llego al orgasmo vaginal estoy fallada, cuando en realidad es lo menos frecuente. O sea, la mayoría de las mujeres llegan al orgasmo por el clítoris. O sea, ni siquiera necesitan penetración. Pero también está esta cuestión que yo como que la asocio a lo que tiene que ver con la pornografía, que nos enseñan que el Claro. orgasmo es mete-saca. Y creo que sí, que es lo que más me preguntan, como que hay una sorpresa del otro lado cuando les decís, no, pará, mirá, son re pocas las mujeres que realmente llegan al orgasmo por vía vaginal. Claro. Y del cuidado, tipo la anticoncepción y demás. Bueno, hay una cuestión ahora de una tendencia a tener que negociar el uso de preservativo que me llama pila la atención, sobre todo porque hay un aumento de infecciones de transmisión sexual, hay un brote de sífilis, HPV circulando hay un montón. Entonces, bueno, nada, está complicado el uso del preservativo. Es como que hay una negociación ahí que me parece que ni tendría que existir. Sí, claro. Y con respecto, dejaste entrever un tema que me interesa en el mundo del deporte porque se ha dado mucho. ¿Hay un debe con respecto a los clubes de más que nada a nivel masculino, de tratar el tema del abuso? Sí, voy a decir algo capaz que es polémico, pero en el ambiente del fútbol hay mucha explotación sexual y mucha prostitución a cambio de pases, lugares, categorías, etcétera. Es algo que se conoce, así como en las mujeres es muy conocido en el mundo del modelaje. En el mundo del fútbol es algo que sucede pila y no está contemplado, no se educa tampoco y no hay nada que lo regule, digamos. Y es recontra importante. Al revés, capaz que incluso se celebra. Y sí, o bueno, se pueden obviamente conseguir oportunidades mejores, entonces también el varón tiene a veces como una visión más libre de la sexualidad y ni siquiera a veces lo pueden vivenciar como un abuso, como una explotación, Claro. como una forma de prostitución. En el varón eso muchas veces queda invisibilizado. Y mucha vergüenza también. También después como al contar, vieron que hay como jugadores de fútbol, digo jugadores de fútbol porque es lo más frecuente, como puntuales, que han salido a decir que han sufrido ¿no? abusos. Pasó en Argentina. Sí. Y son como muy condenados o son juzgados, es como cómo un varón va a ser abusado, ¿no? Como es difícil. Y con respecto a poner el caso de, por poner el nombre, Sebastián Sosa, que hoy en día está atajando en primera división y es una persona que fue acusada de violación y abuso sexual. Que, o sea, vos como sexóloga ves y decís, o sea, ¿cómo se puede solucionar un problema si suceden estas cosas? ¿Qué te genera cuando Y bueno, creo que ese? a todos los niveles, obviamente, cuando hay una situación de abuso sexual que se comprueba, que la ley da, bueno, justamente su veredicto y la persona sigue su vida como si nada, la realidad es que obviamente no estoy de acuerdo. Creo que así como hay que prevenir para que estas situaciones no sucedan, hay que castigar realmente cuando suceden, ¿no? Con fuerza. Como hablábamos hoy más temprano sobre la violencia en el deporte. Fiamma, antes de despedirte, quería preguntarte si tenés como alguna especie de recomendación que se le pueda dar al deportista de élite o de alto rendimiento vinculado al sexo o cómo viven la sexualidad antes de una competencia. Sí, diría como que bueno, que no lo vivan con culpa. Que bueno, que si tienen ganas de disfrutar, si sienten que les hace mejor, se sientan libres de saber que eso no los va a perjudicar y que bueno, que eso no les genere después un pensamiento negativo que realmente después los pueda perjudicar. Que sepan como bueno eso, dividir entre que una cosa es lo que realmente pasa y otra es lo que yo creo. Me encantó. A la corta no lo va a joder para nada y a la larga lo puede llegar a joder si se hace mucho la cabeza, Exacto. digamos. Va por ahí. Totalmente. Va, me Bueno, encantó, Fiamma. Fiamma de Genio. la Casa Sexóloga, te encuentran en tus redes, hablemos de sexo. Exacto. Y ahí Nice. hay un montón de info y datita que laburás. Muchísimas gracias por esta. Gracias. No, gracias a ustedes Ahí por la está. invitación y obvio, quedo a las órdenes.